y estamos acá para compartir una vez más la palabra del Señor. Y la misma palabra nos enseña que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, ¿cierto? Porque la necesitamos como esa instrucción diaria, permanente, para tomar nuestras decisiones, para que sea una guía en nuestro diario vivir, en cualquiera sea la situación o la acción de lo que estemos haciendo. Y el Señor viene hoy a instruirnos con su palabra para eso. ¿Cuántos en algún momento en su vida se han sentido con un cansancio así tan fuerte que sienten que se van a desplomar? ¿Cierto? Sea un cansancio físico o sea con un sueño tan fuerte que siento que en cualquier momento mi cuerpo se va a desplomar, no puedo más. Y yo particularmente cuando estaba en la universidad permanecía así. A veces estaba haciendo mis actividades, estudiando para un quiz, para un examen, haciendo un trabajo y literal mis ojos, o sea, no resistían más y empezaban como a apagarse solo. Yo no sé si solamente me pasa a mí, pero el párpado como que se empezaba a obligar a bajar si era algo desesperante. O a veces estaba haciendo una lectura y de un momento a otro me apagaba y me iba y volvía, mantenía así como intermitente, pero era algo muy agotador. O también cuando estamos haciendo algo de esfuerzo físico, cargando algo que uno siente que ya está al límite, ¿cierto? Y dice, en cualquier momento no aguanto. O incluso, ya has tenido que tomar una decisión en algún momento, pero pesa más la duda que la certeza. Usted sabe que tiene que tomar una decisión, pero pesa más la duda. Es que usted está con una incertidumbre si lo hace, si realmente lo hace o no. Y hay más duda que certeza. Y todos nos hemos encontrado en situaciones similares en nuestra débil humanidad. Y es porque nuestras fuerzas, en muchos aspectos nosotros, como seres humanos, somos limitados. Si vemos desde nuestro aspecto de nuestra salud, somos limitados. En cualquier momento podríamos enfermarnos, hoy nos sentimos enérgicos, vigorosos, fuertes, y mañana débiles, porque de pronto viene una enfermedad, un dolor, algo que nos está limitando. También puede ser algo emocional, algo muy espiritual. Hoy te sientes bien, te sientes bendecido, te sientes muy amado, y de repente al otro día sientes que esas cosas ya no están. Te sientes solo, te sientes triste, y lo que anteriormente o el día anterior te hacía sentir como con una emoción ilimitada, hoy la sientes limitada. Pero es por eso, porque los seres humanos somos muy limitados en muchos aspectos. Pero tenemos, por gracia del Señor, las fuerzas que Él nos da. Tenemos, por la gracia de Dios, mucho más de lo que nosotros podemos dar. Y es esa sabiduría de parte de Dios que nos llena de muchos aspectos. Hoy te vengo a hablar de un tema que puse como título: Más allá de mis fuerzas. ¿Cómo se llama? Más allá de mis fuerzas. El poder de esperar en Dios. Y te pido que me acompañes a la palabra del libro de Isaías, capítulo 40. Isaías 40, 29. Isaías 40, 29.
Dice, Él da fuerzas al cansado y extenuado, y vigor al débil. Hasta los jóvenes quedan sin aliento, y los muchachos se dan por vencidos. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, emprenderán vuelo como si tuvieran alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desfallecerán. Y acá hace el contraste que incluso los jóvenes, hasta los jóvenes se cansan, que parecen a veces como que no tuviera límite sus energías, ¿sí? Y sobre todo los más chiquitos, que uno dice, no, pero uno cuando es padre primerizo, uno hace todos los ensayos, desde levantarlo temprano para que se acueste temprano también, o ponerlo a hacer actividad física para que se canse, pero parece que tuvieran fuerzas ilimitadas, ¿cierto? Y se cansa más rápido uno que ellos. Pero la realidad es esa, que aún un joven se puede cansar y puede desanimarse, puede darse por vencido, aunque sintiera todo el vigor de la juventud. Y eso me lleva a recordar algo, una anécdota de mi vida. Es que hace algunos años, cuando estaba en la adolescencia con unos compañeros del colegio, nos dimos a la tarea de ir a lo que se decía en ese momento, que era la montaña más empinada del pueblo. Y nos dimos la tarea de ir a hacerlo. Y todos estábamos muy animados. Nos levantamos muy temprano. Era algo que muchos les gustaba hacer. De algo que yo acostumbraba a hacer con mi hermano mayor. Normalmente era un día completo. Nos íbamos desde temprano en la mañana. Regresábamos ya acá en la tardecita, ya casi en la noche. Y eso fue uno de estos días. Dijimos, vamos a subir ese cerro, vamos a subir esa montaña. Y cuando empezamos a subir la montaña, una de las características de la montaña era que era muy empinada, era muy elevada. Y empezamos a subir, a subir. Pero el reto se puso aún mayor cuando decimos, no vamos a seguir el ritmo normal, vamos a trotar. Y empezamos cuesta arriba, empinado y a trotar. Yo recuerdo que yo era como el más pequeño de ahí del grupo, y yo me sentía que no podía más, me dolían los pies, sentía que mis pulmones como que iban a colapsar un momento, pero yo veía que todo el mundo subía, mis amigos iban subiendo, mi hermano, y nadie se quejaba, y yo, pero ¿cómo hago? Pero yo resistí y seguía subiendo, en momentos paraba y luego retomaba el ritmo, pero cuando logré subir a la cima, cuando llegamos a la cima, a eso del mediodía, después de un merecido descanso, pude ver el paisaje, se veía toda la cordillera, se veía a lo lejos el Nevado del Ruiz, y sentía que valía la pena. Sentía que a pesar del esfuerzo, fue bueno estar allí en ese momento. Y recordaba eso porque en ese ascenso a la cima, y en el momento en el que iba subiendo, sentía que no era capaz, sentía que mis fuerzas no eran suficientes y mis capacidades no eran suficientes para llegar a ese objetivo. Solo hasta el momento de poder enfrentar y llegar a una situación donde nuestras capacidades lleguen hasta el límite, hasta el tope, nos damos cuenta de que somos capaces. Pero mientras nos encontramos en la comodidad, en lo que, digamos, la comodidad del no esfuerzo, de no dar la milla extra, entonces no nos damos cuenta de lo que somos capaces. Y muchas veces, cuando el Señor nos pide dar la milla extra, nos encontramos con esa limitante, muchas limitantes en nosotros que nos impiden conocer el límite o llegar más allá de lo que realmente podemos dar, de lo que realmente estamos llamados a hacer. Y recordaba también con esto lo que conversaba Moisés con el Señor. Cuando el Señor llamó a Moisés, en Éxodo 4:10 dice esto, él le da instrucción: ve y habla con Faraón. Tienes que ir a hablar con una persona muy importante, ¿sí?
Y el solo hecho de pensarlo, él empezaba a darle excusas al Señor. Pero yo no sé hablar. Tú sabes que desde antes que me llamaras, no soy bueno con las palabras. ¿Y cuántos no les ha pasado eso? Que en un momento u otro les toca hablar en público o les toca hablar delante de un grupo de personas o no solamente con un grupo de personas, sino con alguien especial y usted empieza como a dudar y dice, ¿y qué le digo? ¿Y cómo lo digo? Si te toca ir a hablar de pronto, lo mandan a los chicos, lo mandan para hablar con el rector. Ay, ¿y qué le digo? ¿Y cómo le digo? O mandan a un empleado, vaya, que lo necesitan en gerencia. ¿Sí? ¿Y qué me va a decir? ¿Y qué le digo? ¿Y cómo lo digo? Y empezamos a dudar. La tarea de Moisés era algo así. Era algo así, que él tenía que ir a hablar cosas importantes con alguien muy conocido. Y él empezó a darle esos argumentos al Señor. Él reconocía su limitante. Pero me sorprende porque el Señor le dice a Moisés en una forma como de exhortación, le dice, ¿quién le dio las palabras a los hombres? ¿Quién es el que tiene la capacidad de hacer callar o de hablar a las personas? Soy yo, Dios, el que te está mandando a que vayas y hables con Faraón. Aún así, Moisés se rehusó porque él decía, no tengo esa capacidad. Y en ocasiones nos encontramos con esas limitantes que sentimos que son impedimentos para poder desenvolvernos y desarrollarnos como debe ser. Son limitantes que muchas veces nos bloquean, que muchas veces no nos permite despertar y hacer la voluntad de Dios. Y es porque en nosotros hay debilidades. Hay debilidades. Qué bueno fuera uno siempre sentirse muy sabio. O qué bueno fuera uno siempre sentirse fuerte, sano, capaz. Pero esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad no es esa. Porque de alguna u otra manera, a través de esas debilidades, Dios nos enseña a nosotros que tenemos una dependencia absoluta a Él. Una dependencia necesaria de Él. Cuando nosotros nos sentimos débiles, basta quizás con un tiempito de descanso. Cuando de pronto sientes algo que no conoces, basta quizás con un tiempo de estudio, de meditar en algo para poder capacitarte. Pero siempre vamos a necesitar ir delante de la presencia del Señor para renovar nuestras fuerzas, para seguir adelante. Lo necesitamos siempre a Él. Y es que la debilidad siempre ha estado con nosotros, siempre, desde nuestra niñez, nuestra juventud, nuestra vida adulta, siempre va a estar y ha estado ahí. Pero nuestras capacidades siempre son puestas a prueba, ¿no? Siempre son puestas a prueba. Hay varios tipos de debilidades. La debilidad física, de la más común, el cansancio extremo, la enfermedad o el envejecimiento, ¿sí? Usted de pronto cuando estaba joven hacía alguna actividad física y usted normal, no pasaba nada. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio yo podía salir a jugar en un pueblo que era muy caliente, en Caucasia, podía salir a jugar microfútbol por 1 hora, 2 horas, en pleno sol, y no pasaba nada. Podía salir luego del colegio y seguía jugando. De hecho, también me gustaba mucho jugar el baloncesto y podía jugarlo por horas. Y no llegaba agotado a la casa, pero ya uno tiene un trabajo, hace algo leve y ya se siente agotado. Porque la edad hace que ciertas cosas se vayan como debilitando, la fuerza, la habilidad. Pero el Señor da fuerzas al que está cansado. Amén. Y en el Salmo 73, 26
Búscalo ahí un momento. Salmo 73, 26. Ahí la versión que tú usas seguramente dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Acá en esta otra versión dice, la salud puede fallar, mi espíritu puede debilitarse. Pero luego dice, pero Dios permanece. Él es la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Y es que cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, me encanta esa alabanza que escuchábamos ahorita, que cantábamos ahora, necesito un encuentro con el Dios vivo. Y es que cuando uno tiene un encuentro con el Señor, cuando uno tiene ese tiempo de poder estar con Él cara a cara, uno siente que lo demás, aún lo físico, se desvanece. Usted puede llegar acá a la iglesia o puede llegar al tiempo de oración con el Señor muy cansado, pero cuando usted verdaderamente entra en ese tiempo de intimidad con el Señor, usted siente que se va renovando, que todo lo que usted sentía, el cansancio, todo lo que usted sentía, la debilidad, se va yendo. Y eso es lo que dice el salmista. Dice, pero Dios permanece. Dice, mis fuerzas se agotan, mi corazón desfallece, pero tengo a Dios. Y si tengo a Dios, están las fuerzas en mi corazón. Y entonces empiezo a sentir como soy renovado. Él dice, es mío para siempre. Y eso es lo que nosotros necesitamos siempre buscar. Siempre buscar cuando sentimos que no tenemos las fuerzas, cuando sentimos que el agotamiento viene en exceso, decimos, yo necesito ir a la fuente de mi energía. Es como el aire en tus pulmones. Así debe ser nuestra necesidad por Dios. Usted respira un momento y sus pulmones se oxigenan, pero pasan unos segundos y necesita nuevamente de ese aire para sentirse vivo. Porque si usted deja de respirar, ¿cómo empieza a comportarse su cuerpo? Como desesperado, ¿no? Se empieza como a sentir desesperado porque necesita nuevamente de un sorbo de aire. Y así debe ser nuestra necesidad por Dios. Nuestra necesidad por Dios debe ser de esa manera, que no solamente basta buscarlo un momento en la iglesia, de solamente buscarlo un momento en la habitación o solamente buscarlo un momento en oración, sino que sea como un aire que respiro constantemente, que en cualquier debilidad yo lo busco a Él, porque Él me va a dar esas fuerzas. Otro tipo de debilidad también es las debilidades emocionales: el miedo, la ansiedad, la tristeza, la depresión o la soledad. Y son emociones, sentimientos muy comunes que a veces batallamos, ¿cierto? A veces hay personas que se meten mucho en temor o en soledad y viven constantemente como prisioneros de esas emociones o de esas debilidades. Pero la palabra del Señor dice que Él cuidará en perfecta paz
a todos los que confían en Él, cuyos pensamientos buscan a menudo al Señor. Cuando nosotros tenemos pensamientos que nos atacan, porque es como un ataque espiritual. Una persona siente miedo, hasta su propia sombra lo asusta. ¿Sí? Escuchó algo y dice, ¿qué será eso? Cualquier cosa puede desestabilizarlo emocionalmente. Si llamaron, se está imaginando lo peor. Si el jefe le dice, un momentico a mi oficina y se me van a echar. Si le ponen una tarea, inmediatamente va a pensar, voy a fracasar, lo voy a hacer mal. Si está en una relación, está pensando que en cualquier momento lo van a dejar solo. Está pensando siempre, o está invadido siempre de pensamientos de tristeza. Entonces, una persona que constantemente está invadido por pensamientos de tristeza, ¿cómo se va a comportar? Como una persona triste. Es lo que va a reflejar. Porque es lo que está en su corazón. Pero la palabra del Señor dice que Él cuidará en perfecta paz a todos los que confían en Él y cuyos pensamientos lo buscan a Él. ¿Cómo es buscar a Dios con tus pensamientos? ¿Cómo es eso de buscar a Dios con tus pensamientos? Es que tus pensamientos están perfectamente alineados con la promesa de Dios. Porque si tus pensamientos o tu conversación con Dios es, Señor, estoy muy triste, siento que nadie me quiere, me siento solo, nadie me escuchas, no sé si me estás escuchando, siento. Entonces es como que aparentemente la persona puede pensar que tiene un tiempo de comunión con Dios, pero sus pensamientos solamente se vuelven una queja delante de Dios, unas palabras que muestran la desnudez de su incredulidad. Dios, me estás escuchando, pero yo solamente te estoy diciendo todo en lo que no creo. Solamente te estoy diciendo cómo me estoy sintiendo. Y si me estás escuchando, esto es lo que siento. No basta solamente con eso, porque es bueno a veces en nuestro tiempo de intimidad decirle al Señor cómo nos sentimos. Pero necesitamos que estos pensamientos sean escuchados por Dios para que no solamente tomemos lo que sentimos, sino también manifestemos lo que conocemos de Él. Porque cuando tus pensamientos empiezan a alinearse con lo que tú conoces de Dios, tu mente y tu corazón se empiezan a inundar de una nueva palabra, se empiezan a inundar de un nuevo pensamiento y empiezan a llegar argumentos que te edifican, argumentos que te llenan, palabra que así como llegan los dardos del enemigo, empiezan a llegar una palabra que de un momento a otro te empieza a sentir como con ánimo. Y empiezas a sentir que el temor se va. Empiezas a sentir que la debilidad emocional se va, que la tristeza se va. Porque es Dios el que está llenando tu corazón con palabras de vida. Es Dios el que está llenando tu alma con una palabra de esperanza, porque empiezas a confiar más en Él. Y tus pensamientos empiezan a buscar, como leíamos en el texto ahorita, de manera frecuente, de manera menuda al Señor. Y ahí sí tú empiezas a tener una intimidad verdadera con el Señor, cuando tú dices, Señor, tengo que ir a hablar con mi jefe, pero no tengo temor, porque tú estás conmigo. Yo sé que cuando esté allí hablando con Él, tú vas a estar a mi lado. Y aunque no sepa qué decir en este momento, tú me vas a dar palabras, tú me vas a respaldar. Entonces, el pensamiento empieza a tener esa intimidad y empieza a buscar a Dios de manera frecuente. ¿Notan la diferencia?
Pero cuando está la debilidad emocional, se busca más el estar en conexión permanente con la debilidad. Porque cuando tú empiezas a pensar, no, ¿y qué tal si me llamo para echar? No, seguramente me va a decir que estoy haciendo las cosas mal. Y si me dicen que hasta hoy trabajo, entonces tú empiezas a interactuar ¿con quién? Con tu alma, con tu debilidad. Pero cuando tú empiezas a interactuar con Dios, el mensaje que tú empiezas a recibir de allá hacia acá te va a edificar y te va a dar nuevas fuerzas. Y tu debilidad se va a ir. Por eso es que la palabra del Señor dice: diga el débil, fuerte soy. Es decir, fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy. No solamente es repetirlo, es creerlo. Eso es lo que hace la fe. De esa manera opera la fe en ti. Cuando tú te sientes desgastado, cuando te sientes triste, tú sabes, porque el Espíritu te empieza a decir que esa condición no es la normal, que esa condición no te favorece. Cuando tú le empiezas a decir, conectado con Dios, a tu tristeza, que Dios va a cambiar esa tristeza, ese lamento en gozo, y tu alma empieza a escuchar eso, se empieza a llenar de vigorosidad, se empieza a llenar de fe y empiezas a actuar en fe. Dices, aunque me echen, tengo al Señor. Básicamente, eso es lo mismo que decía el salmista. Decía, aunque me sienta débil o que pueda desfallecer, Dios permanece. Tengo siempre a Dios. ¿Cuántos sienten que siempre Dios está con ellos? Y eso es bueno, eso es agradable. Sentir que siempre tenemos al Señor. Que no nos abandona a pesar de tener un momento de tristeza, un momento de temor, de ansiedad. La ansiedad también es fuerte, algo fuerte, ¿no? Cuando llega tanta desesperación que queremos solucionar, que queremos hacer mucho y estamos ahí, pero el Señor a veces es tan bueno que nos detiene. Dice, para, detente. Un ratico a solas, una oración. Y te doy la respuesta. Escucha. Siempre Dios está con nosotros. Otra parte también son las debilidades mentales, las debilidades de pensamientos, la duda, la falta de concentración. De hecho, estaba aquí, no me está escuchando. Falta de concentración. Pensamientos negativos y la autocrítica excesiva. Cuando una persona se critica y se cuestiona tanto, se bloquea y no sabe qué hacer, y si lo está haciendo, no sabe que lo está haciendo bien. La autocrítica, eso son debilidades mentales, debilidades de pensamiento. Como les decía ahorita, la duda también, la falta de concentración. A veces la falta de concentración viene por la misma duda, porque estás escuchando el mensaje, estás en medio de una tarea, empiezas a dudar de ti mismo y se te olvida lo que estás haciendo. Se te olvida la forma en cómo lo debes hacer. A veces te están dando las instrucciones y llega la duda y dice, necesito que me hagan esto de esta manera, y te están explicando. Y lo primero que llega a tu mente es decir, no lo voy a hacer bien. ¿Y qué tal si me equivoco? Y por estar pensando eso, no escuchaste las instrucciones, porque dejaste que el pensamiento de duda te debilitara al punto de sentirte torpe y no poder hacer bien las cosas. Pero la palabra del Señor dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿a quién se la pide? ¿A la inteligencia artificial? ¿A ChatGPT? Lo primero que corren a hacer ya. Dice, si a alguno de ustedes
le falta sabiduría, pídansela a Dios. Oiga, y eso es un tema que es bien delicado, por decirlo de esa manera. Hoy en día con la inteligencia artificial, eso puede estar quitándole el lugar y la comunión con el Espíritu Santo. Usted podría estar apagando el Espíritu Santo por el exceso de eso. Yo incluso se lo digo que lo uso todo el día en mi trabajo. Todo el día en mi trabajo lo uso. Pero en esos aspectos de la vida donde necesitamos sabiduría, sabiduría celestial, divina, dice la palabra, dice: el que esté falto de sabiduría, se la pide a Dios. Dice: ay, me siento triste. ¿Cómo hacer para quitarme los pensamientos de tristeza? Me dice: hoy me siento triste, ¿cómo hago tal cosa? Y hay personas que lo usan de esa manera, como su psicólogo personal. Se les ocurre algo y dice: ay, ¿cómo será que funciona eso? Y lo busquen una solución. Pero en la parte espiritual, eso es bueno, porque es una herramienta, ¿cierto? Que nos ayuda a ser más ágiles. Pero en esa parte de nosotros poder tener esa comunión con Dios, de que llega una sabiduría celestial, una sabiduría aparte de Dios, necesitamos pedírsela a Dios. Ojo, porque puedes estar pidiéndole a la IA que te dé un conocimiento que Dios te está diciendo: pídemelo a mí. ¿Sí? Entonces hay un punto delicado con eso, porque dice que la da con abundancia, sin hacer ningún reproche. Lo que tú no sepas hacer, lo que te sientas incapaz de hacer, lo que tú no conozcas, Dios dice: yo te lo voy a dar, yo te voy a hacer capaz. Y básicamente eso fue lo que pasó con Moisés. Él le dijo: Señor, yo no soy bueno con las palabras, no soy bueno para hablar en público. Y el Señor, ¿qué lo había mandado a hacer? Hablar en público y hablar delante de Faraón. Ese mismo Dios que le dijo a Moisés: ¿quién es el que hace al hombre callar o hablar? El que pone las palabras en la boca del hombre. Dios, el que te estoy mandando. Cuando nosotros tenemos ese impulso y esa necesidad de hacer algo, pidámoselo a Dios. Esa sabiduría, Dios dice que en su palabra, que Él mismo la va a dar sin reproche. Porque necesitamos ser llenos de esa sabiduría de Dios. También la debilidad espiritual. En eso sí que a muchos les cuesta. Porque nadie anda por ahí diciendo: no, es que me siento con poquita fe. Nadie anda por ahí mencionando a viva voz sus pecados. Nadie anda mencionando por ahí a viva voz sus tentaciones. Nadie lo hace. Y hay muchas debilidades espirituales. A veces nos sentimos tentados, a veces nos sentimos con falta de fe, con desánimo. Pero aún en esas debilidades espirituales, Dios quiere hablar a nuestros corazones y nosotros debemos escucharlo. Te pido hoy que me acompañes a 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaría más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es la lógica de Dios. Cuando Pablo dice, cuando soy débil, es entonces cuando verdaderamente soy fuerte. Soy fuerte cuando verdaderamente confieso delante del Señor mis debilidades. En otra versión dice, y las 3 veces me ha respondido, debe bastarte mi amor, mi poder se manifestará más cuando la gente es débil. Por eso, de muy buena gana, me siento orgulloso de mis debilidades. Gracias a ella me muestra en mí el poder de Cristo. Desde que sé que lo que sufro, lo sufro por Cristo. Me siento feliz por mis debilidades. Los insultos, las privaciones, las persecuciones, las dificultades, en efecto, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quién dice eso? ¿Quién una persona normal diría eso? Me siento tan feliz porque soy débil. Cuando me persiguen y cuando hablan mal de mí, me siento con un gozo y con una alegría. Cuando siento una necesidad, que no hay money, cuando me siento enfermo, siento un gozo y una alegría. Me gozo en mis debilidades. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y seguramente en ese tono era el que lo estaba diciendo. Y si lo comparas conmigo, si lo comparas contigo, seguramente no es ese mismo gozo que manifiestas en medio de tus debilidades. Entonces nos falta un poco más de aún aprender a gozarnos de nuestras debilidades. ¿Saben por qué Pablo se gozaba? Porque él aprendió y dice, hasta aquí llego yo. Este es mi punto, este es mi límite. Hasta aquí puedo llegar, esta es mi cima. Y eso significa que a partir de ahora me voy a hacer más fuerte. Voy a comprobar una fuerza extra. Voy a sobrepasar un límite que nunca había sobrepasado. Porque ahora no voy a actuar yo. Ahora no son mis fuerzas. Ahora son en las fuerzas de Cristo. Y empiezo a vivir algo nuevo, más allá de mis fuerzas. Donde mi límite se hace a un lado y empieza a actuar Cristo en mí. Empiezo a experimentar el amor de Dios. Cuando puedo ver que en un momento de debilidad, cuando me sentía incapaz, cuando sentía que no podía, hice la tarea, cumplí lo que el Señor me dijo que hiciera, me subí al púlpito y me di cuenta que podía hablar con denuedo y que no era por mí, que no dependía de mí, que esas palabras salían porque era Dios las que lo ponían en mi boca. Cuando sentías que te ibas a desplomar y decías, no lo voy a hacer, no lo voy a lograr, este trabajo es muy difícil, y te encomendaste a Dios y le dijiste, no puedo, y el Señor dijo, bástate mi amor, mi poder ahora se empieza a manifestar. ¿Usted se imagina cómo se sintió Moisés en ese momento al frente del mar? En esa escena, un obstáculo delante de él, con una responsabilidad de todo un pueblo, de muchas familias, niños, ancianos, adultos, y mucho más atrás, sus enemigos que venían a matarlos. La presión que él sentía en ese momento, la gente quizás preguntándole, ¿y ahora qué hacemos? Él había llegado hasta donde sus pasos le permitían. Y a partir de ese momento, dependencia de Dios. Señor, hasta aquí podemos llegar. Ahora haz lo tuyo. Cuando él buscó al Señor,
en medio de su límite, Dios le dijo, ordena las aguas que se abran. Y cuando él tomó la palabra de Dios y dio la orden, sucedió lo inesperado. Cuando tú te sientas al límite de tu vida, cuando tú te sientas al límite de tus capacidades, y dices, Señor, no puedo más, hasta aquí puedo, y buscas al Señor, vas a escuchar esa palabra que te va a dar aliento de vida y que te va a dar la orden para que llames a las cosas que no son como si fuesen. Para que digas a tu debilidad, ahora soy fuerte. Para que le digas a tus pensamientos de autocrítica excesiva, le digas, sí puedes en Cristo, porque Él te fortalece. Y vas a sentir como una nueva fuerza se empieza a renovar dentro de ti. Vas a empezar a sentir, como leíamos ahorita en Isaías, que tienes alas como de águila. Y empiezas a sentir que puedes hacerlo todo solamente con escuchar esa instrucción de Dios. Ahí es cuando Pablo experimenta y dice eso. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay un cambio. Hay un cambio. Mi humanidad llega hasta este punto. Cuando llego hasta mi punto más débil, empiezo entonces a experimentar el verdadero poder. Digo, soy fuerte. Y ciertamente nosotros como seres humanos podemos alcanzar muchos logros, podemos hacer muchas cosas, pero todas las cosas que nosotros hacemos en este mundo se desvanecen, son efímeras, como dice la palabra. Piénselo de esta manera: usted le tomó un tiempo esforzarse, trabajar para conseguir el sustento, la comida, para pagar un arriendo, y se esforzó bastante, lo hizo comprometido. A la final de la jornada, esas cosas se agotaron y necesita nuevamente empezar a trabajar para conseguirlas. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra humanidad tiene un reconocimiento limitado, pero cuando nosotros obramos, cuando nosotros accionamos para el Señor, esas cosas trascienden a la eternidad, trascienden a las generaciones. Las cosas en este mundo se corrompen fácilmente, se acaban fácilmente, pero lo que tú estás haciendo en Cristo en este momento, lo que tú estás buscando en el Señor en este momento, va a estar contigo hasta la eternidad. Y eso es lo que vale la pena, eso es lo que debemos buscar. Otras debilidades también, las cuales experimentamos, son las debilidades relacionales. Los conflictos, la incapacidad de perdonar, el orgullo y la necesidad de la aprobación. Hay personas que saben que deben perdonar, pero dicen, no soy capaz, me cuesta. Eso es una debilidad. Lo que el mundo considera que de pronto es una fuerza, un carácter fuerte, en lo espiritual es una debilidad. El no tener la capacidad de perdonar a alguien, el no tener la capacidad de doblegarse uno en humildad y dejar de ser orgulloso. La palabra dice, procuren en lo que les sea posible estar en paz con todo el mundo. Es una ordenanza de Dios, estar en paz con todas las personas. ¿Por qué dice procuren? Porque a veces no se puede. No se trata de que usted dice, no, y dice que vamos a procurar. No fui capaz, Señor, ahí quedó. No, depende de usted. Pero si la otra persona no quiere, pues hasta ahí llega la capacidad, ¿cierto? Pero su intención siempre debe ser estar en paz con todas las personas. En Colosenses 3:13, leamos ese momento.
Dice, soportaos unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dice que nos soportemos los unos a los otros, incluso a los que alguna vez se quejaron de usted. Cuando alguien se queja de usted, ¿qué es lo primero que siente? La necesidad de defenderse a veces, ¿no? Usted se quejó de mí, ahora yo me quejo de usted. Usted está hablando de una debilidad mía, ahora yo hablo de una debilidad suya. Pero es que usted me levantó la voz, pero es que usted también me la levantó. Pero es que usted no fue capaz de hacer esto bien. Ah, pues yo me acuerdo que usted tampoco tal día. Y empieza como la justificación. Pero la palabra dice otra cosa de cuál debe ser nuestro comportamiento en ese aspecto. Dice que nos debemos soportar y perdonar aún aquellos de quienes se quejan de nosotros. O sea que cuál debe ser el pensamiento que primero debe estar cuando escuchamos que alguien se queja de nosotros. Perdón. Pero yo lo perdono en el nombre de Jesús. Pido que ni lo vea, no. Lo perdono en el nombre de Jesús, Señor. Si en algo le he faltado, si esa persona se está quejando de mí porque le he faltado, enséñame y cámbiame, Señor. Enséñamelo y cámbiame. Eso es el pensamiento de una persona que realmente está relacionada con el Señor. Le leo otro texto, dice en el Salmo 68, 5, 6. Él es el padre del huérfano. Él hace justicia a las viudas. Es Dios en su santa morada. Él da familia al solitario y da libertad a los encarcelados. Y estos cantan con júbilo. Mas a los rebeldes da hambre y tribulación. Entonces, si usted se siente solo, ¿qué dice la palabra que Dios hace por usted? Salmo 68, 5 al 6. Entonces, si usted está solo, ¿qué dice la palabra que Dios hace con usted? Al que está solo, le da familia. ¿Cuántos vinieron solos hoy? Yo no vengo acompañado ni de un hermano, ni de una hermana, ni de la esposa. ¿Quiénes vinieron solos? Y la palabra dice ese, al que esté solo, que se sienta solitario, Dios le da familia. Somos la familia de Dios. Nos tenemos por hermanos los unos a los otros. La palabra dice que veamos a las ancianas como madre. Los jóvenes deben de ver a nuestra hermana Elvia como una mamá. Ella es una mamá en medio de nosotros. También deben ver a otros ancianos como a Gerardo, a mí, al pastor Jorge y a todos los demás que estamos por ahí como padres, ¿sí? Y buscar ese consejo. Entonces, no puede decir, me siento solo. Cuando alguien viene a la iglesia y me dice, me siento solo, pastor, todo el tiempo, le digo, pero ¿cómo? El Espíritu Santo no le está mostrando que tiene una familia, que tiene hermanos con los cuales puede contar. Tu relación con tu familia en Cristo debe ser cercana. No debe ser solamente el abracito que bien nos damos después del tiempo de los diezmos y las ofrendas. ¿Cómo está mi hermano? Dios te bendiga. Debe ser una relación mucho más allá, de podernos acercar, de podernos preocupar por las necesidades de la otra persona. Hay muchos aquí que no saben en qué trabajan el otro. No sabe a qué se dedica. Solo sabe que vino y que se fue. Pero cuando nos preocupamos
por los demás y lo que nos compartía Elvis al inicio, ¿cierto? De esa amistad en medio de nosotros. Yo siempre en una situación estoy pensando en mis amigos, en mi familia. Cuando estoy pensando en cualquiera de ustedes, estoy pensando en Eider, sí, estoy pensando cómo estará su trabajo hoy. Pero si no sé en qué trabaja, entonces aún ni sé cómo pedir de manera detallada. Pero si él me dice, no, es que estoy teniendo esta dificultad en mi trabajo, estoy teniendo esta dificultad con un compañero de trabajo, entonces yo que lo escucho voy a poder orar y voy a poder preocuparme y hacerme uno a sus necesidades. El Señor esta semana me ponía una carga con una persona de la iglesia. El Espíritu Santo me decía, ora por él para que sea fuerte, para que sea fuerte. Y cuando llega el pensamiento, yo le decía, Señor, dale fortaleza, Señor. No sé cuál sea su situación, no sé por qué es lo que está pasando, Señor, pero renueva sus fuerzas. Y nuevamente llegaba el pensamiento y yo, Señor, dale fuerzas a mi hermano. Y un momento a otro, dice, pero es que tengo que llamar, ¿qué es lo que está pasando? Y esa persona me escribió a mí, no, pastor, ore por mí porque necesito fuerzas. Estoy pasando por esta situación. Verdaderamente tenemos al Espíritu Santo que nos une. El Espíritu Santo que aunque nuestro hermano muchas veces le da pena abrir la boca y decirnos cuál es su necesidad, el Espíritu nos lleva a ese amor que nos constriñe y dice, tengo que orar por mi hermano, tengo que orar por mi hermana. Y no me hago, digamos, a un lado de sus necesidades. Si yo hoy hablo un momento con Anthony y Anthony me dice, pastor, es que me está yendo mal en matemáticas. Es que no me es fácil las matemáticas. Cuando yo me acuerdo de él, Señor, que al Galdor le queden pañales. Dale la capacidad, la inteligencia. Sorpréndelo, Señor. Y yo empiezo a orar de esa manera. Voy a entonces quizás escuchar testimonios de decirme, pastor, si viera algo que no entendía, yo no sé qué pasó, pero era como que las neuronas se alinearon y empecé a entenderlo todo y empecé a explicarle a mis compañeros. Dios actuando en medio de sus debilidades. Porque cuando las debilidades nos alcanzan, tenemos a un Dios que nos sostiene. Y vamos a leer en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19. Y el profeta Elías había hecho una hazaña de la época. Él le tocó enfrentarse con todos los profetas de Baal y les hizo un reto. Dijo, vamos a demostrar aquí verdaderamente quién es Dios. Vamos a hacer 2 altares. Y cada uno va a pedir a su Dios para que encienda el altar, o sea, sin fuego ni nada, o sea, por solo petición, el altar tiene que encenderse. Y Elías estaba seguro, porque él sabía en qué confiaba. Y en estos días vi como un cortometraje de eso, hecho con inteligencia artificial, ¿sí?
Y le mostré a mi esposa, ven, vamos a ver esto, está bien bacano, así. Yo me imagino que eso era así como en el momento, mostraban cómo se sentía el altar y cómo era todo en ese momento, cuando le echaban el agua al altar. Y la historia habla de eso, ¿cierto? Que los profetas de Baal, eso gritaban, se cortaban, suplicaban y nada que se encendía el altar. Y Elías allá, todo relajado y se reía. Gritan más duro porque pronto su Dios está dormido. ¿Ah? Se burlaba de ellos. Más fuerte. No les ha escuchado. Pero el profeta Elías, ¿qué hizo? Una hazaña aún más todavía. Tenía que quedar demostrado que no había sido algo natural o que tenía una explicación lógica. Tenía que quedar demostrado que era un Dios sobrenatural, poderoso, que hace cosas imposibles. Él dijo, a ese altar que necesitamos encender, échenle agua. ¿Cómo? Si antes necesitamos que se encienda, dice, échenle agua. Bueno, echémosle agua. Le falta agua, echémosle más agua. Le falta agua, echémosle más agua. Y eso inundaron el altar. Estaba completamente empapado. Y cuando Elías oró, cayó fuego del cielo. Y ese fuego era tan fuerte que se consumió todo el altar y el agua. Algo sobrenatural. Y Elías experimentó algo que él en sus fuerzas no hubiese podido hacer. Pero le llegó una noticia que hizo que él se sintiera débil. Y ahí es donde empieza la historia en el versículo 1. Acab, que era el rey en ese momento de Israel, dijo a Jezabel, que era su esposa, la nueva de todo lo que Elías se había dicho. Acab fue y le dijo a Jezabel, si te contara. Elías oró, luego cayó, se consumió todo el altar y mató a todos los profetas. Nos quedamos sin profetas. Hay 400 vacantes. Y Jezabel apenas escuchó, mira sus palabras. Dice, como había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así te hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no te he puesto tu persona como la de uno de ellos. Le dijo, si mañana mismo tu cabeza no va a estar en el lugar donde debe estar. Ese fue el mensaje que le dijo, o sea, te va a pasar lo mismo que le hiciste a tus profetas. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Entonces, ese profeta que se sentía con esa presencia del Señor en ese momento, que se reía de lo que estaba pasando con los profetas de Baal, apenas escuchó la noticia, dijo, yo de aquí me voy, me van a matar. Esa fue la noticia que le llegó, ¿cierto? Y eso muestra el límite de nosotros, porque a veces, como les decía en un inicio, nos sentimos con una fe avivada, pero puede llegar una noticia que puede tumbar esa fe. Y de la fe que sentíamos en el día anterior a este momento, como que uy, y nos atemorizamos. Y Elías experimentó y dice, yo me voy de acá, corro peligro. Dice que se fue al desierto en el versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Qué contraste tan grande, ¿no? De un momento a otro estaba allí delante de una multitud representando a Dios, y en cuestión de horas estaba ya corriendo, mirando para atrás a ver si venía Jezabel. Se sintió tan débil, tan desprotegido,
Esa noticia que le llegó a afectarlo tanto que le dijo: Señor, basta ya, quítame la vida, soy peor que mis padres, no quiero vivir más. Esas no son las palabras que uno quisiera escuchar de un profeta, ¿cierto? Él se sintió atemorizado y debilitado hasta el punto de decirle a Dios que le quitara la vida. Pero lo que pasa a continuación nos muestra la misericordia de Dios. Dice en el versículo 5: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Una noticia: ¡oh! Corrió un día: no me quiero morir, no merezco morir, Señor. Se echó a dormir, que pase conmigo lo que tenga que pasar. Si me cogen, que me cojan dormido. Pero Dios, en su infinito amor y su misericordia, envió un ángel. Le dijo: Elías, despiértese, come y bebe. Eso es sobrenatural. En el desierto, Dios le dio comida y bebida. ¿Cómo estaba él? Se había desvanecido, su fe se había agotado. Pero el Señor dijo: le voy a dar fuerzas al cansado. Y él se levantó, comió, bebió y se volvió a dormir. No entendía lo que estaba sucediendo. Pero a mí ese acto de Dios me parece tan amoroso. ¿Cuántos no nos hemos de pronto ido a dormir con una oración de duda, de falta de fe? Señor, yo no sé qué va a pasar conmigo mañana. Mañana no problema. Y incluso empieza a pensar: ahora ni me levantar. Pero vemos la misericordia de Dios, incluso que al despertar al otro día el Señor dice: despiértate, que te tengo la solución. Te tengo la solución. Hay que ir a la iglesia, allá te tengo la respuesta. Ay, Señor, 5 minutos más. Despiértate. Y me impacta mucho esa palabra que el ángel le dice a Elías. Le dice: levántate y come, porque aún no hay mucho camino para ti. Y sentía que esa palabra es para ti también. El Señor hoy te dice: levántate y come. Recibe del pan y del vino del Señor. ¿Sabes por qué? Porque aún te falta mucho camino por recorrer. Aún te falta mucho por recorrer. Y la debilidad que estás sintiendo en este momento, en este tiempo, es momentánea y es pasajera. Porque lo que viene para ti es un mayor peso de gloria. Y Elías, cuando se levantó, cuando comió y bebió, solamente había pasado un día y ya se había tirado el dolor. Pero cuando él tuvo ese encuentro con el ángel del Señor, con la presencia del Señor, él pudo comer del pan, el maná del cielo. Cuando pudo tomar agua, como ese vino, el nuevo pacto.
Él se levantó, cuando se levantó y comió, se sintió fortalecido. Y no fue solamente un día, fueron 40 días. ¿Para llegar a dónde? Al monte de Dios, a la presencia de Dios mismo. Quizás el recorrido que tienes ahora, el que estás pasando ahorita, es extenuante, te cansa, te sientes debilitado. La tarea que el Señor te está encomendando ahora no es fácil. Y reconoces que no tienes las palabras. Reconoces que no tienes las fuerzas ni la sabiduría. Pero noticia, Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. Dios sabe que no te sientes capaz de perdonar. Dios sabe que te sientes atrapado en tus pensamientos. Dios lo sabe. Él solo quiere que te los confieses. Y cuando lo confesamos, empezamos a decirle al Señor de nuestro límite y de cómo nos sentimos. Dios empieza a inyectar nuevas fuerzas en nosotros. Dios empieza a renovarnos de tal manera que toda ignorancia, todo orgullo, todo pecado se empieza a ir y nos empezamos a sentir que podemos vencer en áreas que no podíamos vencer anteriormente. ¿Y sabes por qué? El enemigo te miente, porque él no quiere que tú cumplas el propósito. La mentira del enemigo es una cárcel para ti, para que no cumplas el propósito que el Señor tiene para tu vida. La mentira del pecado es una cárcel en tu vida para que no cumplas y no hagas la voluntad de Dios. Y es una cárcel con las puertas abiertas, donde aquella persona que está dentro de la prisión puede salir en cualquier momento. Pero son los pensamientos, son las mentiras de Satanás las que no le permiten abandonar el lugar. Pero cuando escuchamos palabras de vida, cuando escuchamos palabras de bendición, esa palabra empieza a llenar a la persona de tal manera que empieza a sentir que tiene las fuerzas y la capacidad para hacerlo. Y vemos ese testimonio en muchas partes de la Biblia. Los discípulos de Cristo, los apóstoles, siempre esperaban que Cristo hablara. Él era el que tenía la revelación, él era el que tenía las parábolas, las enseñanzas. Él era el que confrontaba a los fariseos. Pero cuando Cristo ascendió a los cielos, les tocaba a ellos. Y empezaron a hablar con denuedo. Empezaron a ver que en lo que ellos fueron débiles muchas veces, empezaron a ser fuertes. El Señor empezó a entregar nuevas fuerzas. El Señor empezó a entregar palabras de sabiduría, palabras de profecía, palabras de ciencia y conocimiento. Lo que pensaba que no estaba en ellos, Dios empezó a despertarlo, y vimos el primer avivamiento de la iglesia en Hechos de los Apóstoles. Porque cuando la palabra de Dios llena el corazón de las personas, empiezan a sentir eso mismo que el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese texto especial de Isaías 40 que leíamos ahorita era una palabra de consolación para el pueblo de Israel en el exilio. Una palabra de consolación porque ellos estaban afligidos por su tiempo fuera de Israel, por estar en una nación que no era de ellos. Y cuando escuchaban estas palabras, que Dios da fuerza al cansado y vigor al débil, eso traía consolación. Es una palabra también de esperanza para ti.
Llegaste hoy quizás cansado, llegaste de pronto hoy con pensamientos de derrota, pusiéndole límite a lo que Dios quiere hacer contigo. De pronto tú has llegado a momentos que te identificas como el profeta Elías y dices, Señor, ya no más, no puedo más. Ese es el momento de clamar a Dios y decirle, Señor, no puedo más. Porque si en ese momento donde Elías se sentía así débil, que quería morirse, el Señor le había dicho, y te faltan 40 días. ¿Se imagina la reacción de Elías? Ay, ¿cómo así? Yo creo que se devuelve para que lo maten más rápido. Pero el Señor, en su infinito amor, le permitió un descanso, lo levantó, le preparó comida. Y se cumple esa palabra: aderezas mesas delante de mis angustiados. Él estaba angustiado y estaba atormentado. ¿Cuál es tu angustia? ¿Qué es lo que te atormenta? Eso para nada supera a Dios. Para nada puede superar a Dios. Nada de eso puede superar a Dios. Porque el Señor hoy te ha dicho, levántate, come, cena conmigo y vendrán nuevas fuerzas. Es que, como así dice la palabra, que sentimos que podemos hasta volar, como las alas de águila, ¿cierto? Correrá y no se cansará. Necesitamos ese aliento permanente, ¿no? De parte de Dios. Y si tú deseas eso, necesitas ese renuevo en tu vida hoy, como algo apremiante, como algo de mayor importancia, yo te pido que te pongas de pie y levantes tu mano y le digas, Señor, provoca en mí un despertar y un deseo renovado de avanzar en tu camino. Despierta en mí, Señor, nuevas fuerzas. Si estás cansado de vivir en tu debilidad física, emocional, espiritual, dile con todo tu corazón, provoca en mí, Señor, las nuevas fuerzas. Aliméntame, Señor, con tu palabra y lléname con tu presencia. Porque cuando me siento renovado, Señor, es ahí cuando puedo sentir que puedo avanzar. Es ahí cuando puedo sentir que tengo las fuerzas suficientes para continuar el camino de fe que tú me has puesto. De pelear la buena batalla y sentir que esa batalla es buena. Y rechaza todos los pensamientos negativos que has tenido últimamente. Pensamientos destructivos, pensamientos dañinos, pensamientos que quieren dañar tu identidad en Cristo, pensamientos de cansancio, de incapacidad, de fracaso. Si te has sentido débil, declara la palabra y dice, yo soy fuerte. Si te has sentido solo,
y declara: estoy juntamente con Cristo. Tengo compañía, tengo consuelo. Con tus propias palabras, vence todos tus temores. Vence todos tus temores. Todo pensamiento de duda, toda incertidumbre, la empiezas a reemplazar con palabras de fe. Y le dices: Señor, a pesar de que no estoy viendo la solución, a pesar de que no entiendo cuál va a ser el fin, el objetivo de esta prueba, tú me llevarás a la victoria. Yo sé que lo que tienes para mí es algo bueno, Señor. Este no es el final. Este no es el final para tu vida. Este no es el final para tu familia. Vienen cosas grandes y maravillosas para ti, porque Dios te ama. Renueva la mente y el corazón, Señor. Aún de los que están viendo, Señor, la transmisión, que sean recibiendo, Señor, esas nuevas fuerzas, Señor. A todo el que se ha sentido débil, todo el que se ha sentido cansado, tú lo renuevas hoy en el nombre de Jesús. Porque hay mucho más por recorrer, hay mucho más para ganar, hay mucho más para avanzar. Y si te enfocas solamente en tu debilidad te va a derrotar. Y si te enfocas solamente en tu incapacidad te va a derrotar. Pero si te enfocas en Cristo, si pones la mirada en Dios, Él te va a hacer alcanzar lo que para ti es inalcanzable. Y vas a poder testificar lo que nunca creíste que podías testificar. Vas a poder dar testimonio de las muchas cosas que Dios está haciendo en tu vida. Hoy me rindo a ti, Señor. Rindo mi corazón, rindo mi mente, rindo mis fuerzas, Señor. Enséñanos a gozarnos, Señor, en medio de nuestras debilidades, Señor. A entender que cuando soy débil es cuando verdaderamente me hago fuerte. Porque mis fuerzas no son nada comparadas, Señor, a lo que tú puedes hacer a través de mí, Señor. Te pedimos sabiduría, Señor. Te pedimos fuerza. Tú hoy necesitas ser renovado. Tú hoy necesitas ser alcanzado. Por la experiencia de un Dios que te ha llamado, de un Dios que te consuela. Deja a un lado todo pensamiento de duda, toda incredulidad. Porque si crees, podrás ver mucho más de lo que has visto hasta ahora. Empieza a soñar en el Señor. Empieza a soñar, a dedicarte en Él. Sueña en esos tiempos de victoria. Sueña en el cumplimiento de esas promesas. Sueña y anhela en todo lo que Dios te ha prometido. Empieza a deleitarte en ese futuro que Dios va a hacer contigo, que va a hacer con tu familia, que va a hacer con tus hijos. Y empieza a ser renovado
lleno por la presencia del Espíritu, en el nombre de Jesús. Sana, Señor, sana las heridas y trae palabras de consolación, Señor. Trae palabras de sanidad y consolación, Señor, a los corazones que están afligidos, y trae palabras de edificación, Señor, en el nombre de Jesús. Glorioso, majestuoso eres tú, Señor. Santo eres tú, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Hoy hayamos sido fortalecidos y llenos, Señor. Llenos, 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 Señor. De una fuerte, inagotable, Señor, al permanecer en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les bendigo, iglesia.